Esta imagen, una reina exótica bañándose en leche de burra, una seductora envuelta en una alfombra para conquistar al hombre más poderoso del mundo, una mujer cuya belleza y romances hicieron temblar al Imperio Romano. Esta es la Cleopatra que Hollywood nos vendió. ¿Y si te dijera que esa imagen es la campaña de desprestigio más exitosa de la historia? ¿Que el arma más poderosa de Cleopatra no era su belleza, sino su cerebro? ¿Y que sus famosos romances no fueron actos de pasión, sino las negociaciones de fusión más audaces del mundo antiguo? En los próximos minutos vamos a borrar la caricatura que crearon sus enemigos para revelarte la historia real de Cleopatra VII, la última gran reina, una genio de las finanzas y la política, la verdadera CEO del Nilo. Ok, para entender a la verdadera Cleopatra, primero tenemos que admitir que todos hemos sido víctimas de una propaganda de 2000 años de antigüedad. La historia que nos contaron es irresistible, la de la reina fatal, la encarnación del lujo y la decadencia oriental, que usó sus encantos para poner de rodillas a dos de los hombres más poderosos de Roma, primero a Julio César y luego a Marco Antonio. Es una historia de amor, traición y tragedia, una telenovela con pirámides y legiones. Es la narrativa que su mayor enemigo, Octaviano, se aseguró de que sobreviviera, y es en su mayor parte una ficción diseñada para ocultar una verdad mucho más incómoda para los romanos, que Cleopatra fue, posiblemente, la líder política más astuta e inteligente a la que jamás se enfrentaron. Para encontrarla, tenemos que viajar al Egipto del siglo I a.C. Y la primera sorpresa es que Cleopatra no era egipcia, era griega, descendiente de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Su familia, los Ptolomeos, habían gobernado Egipto como faraones extranjeros durante casi 300 años. Y aquí empieza el trabajo del aseo. Cuando Cleopatra, con apenas 18 años, hereda el trono, no hereda un imperio glorioso, hereda una empresa al borde de la quiebra. Su padre, Ptolomeo XII, apodado Auletes o el flautista, había sido un líder débil y derrochador. Para mantener su trono, había sobornado a generales y políticos romanos, endeudando al reino hasta niveles catastróficos. Egipto estaba, en esencia, hipotecado a un grupo de banqueros en Roma. Peor aún, el Palacio de Alejandría era un nido de víboras. El poder real no lo tenía el faraón, sino sus consejeros, eunucos y cortesanos que conspiraban constantemente. Para colmo, Cleopatra tuvo que compartir el trono con su hermano menor de 10 años, Ptolomeo XIII. Los consejeros de su hermano, liderados por el eunuco Potino, vieron a la joven e inteligente Cleopatra como una amenaza a su poder. Rápidamente la marginaron, la apartaron del poder y finalmente la obligaron a exiliarse en el desierto, desatando una guerra civil. Esta era la situación de Cleopatra, joven, traicionada, exiliada, con un país en guerra, en bancarrota y a punto de ser devorado por Roma. No tenía ejército, no tenía dinero, solo tenía un activo, su mente. Y aquí es donde entra Julio César. Cuando César, el general más brillante de Roma, llega a Alejandría persiguiendo a su rival Pompeyo, Cleopatra ve la oportunidad de su vida. No ve a un amante, ve a un inversor de capital riesgo con el mejor ejército del mundo. El problema era cómo llegar hasta él. Los hombres de su hermano controlaban la ciudad y la habrían matado si la veían. Y así nace la leyenda de la alfombra. No fue el truco de una cortesana, fue una infiltración de alto riesgo, una maniobra digna de una película de espías para saltarse a todos los intermediarios y conseguir una reunión cara a cara con el CEO de la compañía rival. Al desenrollarse de esa alfombra, no se presentó como una suplicante, sino como la legítima reina de Egipto, una mujer audaz y dispuesta a todo. Lo que siguió no fue una noche de pasión, fue una negociación. Cleopatra le ofreció a César algo que él necesitaba desesperadamente: dinero. La riqueza de Egipto era legendaria y César necesitaba financiar sus legiones. A cambio, César le ofreció a Cleopatra lo que ella necesitaba: el poder militar de Roma para aplastar a su hermano y asegurarla en el trono. Fue una alianza estratégica, un acuerdo de beneficio mutuo. Su relación personal y el hijo que tuvieron, Cesarión, no eran el objetivo.
eran el sello del contrato, el garante de esa alianza empresarial. Además, Cleopatra era una intelectual brillante. Creció en Alejandría, la capital intelectual del mundo, a la sombra de la legendaria Gran Biblioteca. No era solo una reina, era una erudita. Fue la única de su dinastía en 300 años que se molestó en aprender el idioma egipcio, un gesto político que la conectó con su pueblo. Hablaba, se dice, hasta 9 idiomas. Era una matemática consumada, una química experta, y escribió tratados de medicina y farmacología. Lejos de ser una distracción, su intelecto era un arma diplomática. Podía conversar con César no solo como una reina, sino como su igual intelectual, debatiendo sobre filosofía, estrategia y ciencia. Esto no era seducción, era diplomacia al más alto nivel. Con el apoyo de César, Cleopatra se consolidó en el trono, pero ahora enfrentaba su mayor desafío: reconstruir su reino en ruinas. Y aquí es donde la CEO se puso a trabajar. Implementó una serie de reformas económicas y administrativas increíblemente astutas. Reestructuró el sistema fiscal para hacerlo más eficiente y acabar con la corrupción. Devaluó la moneda para poder pagar las deudas con Roma sin exprimir a su pueblo. Centralizó la gestión del grano, el petróleo del mundo antiguo, asegurándose de que Egipto siguiera siendo el granero indispensable del Mediterráneo. Fue una brillante gestora. En una audaz jugada de marca personal y política, fue la única reina tolemaica en acuñar monedas con su propio retrato sin un cogobernante masculino. Era una declaración al mundo: la que manda soy yo. En poco tiempo estabilizó la economía y devolvió a Egipto la prosperidad. Pero la estabilidad se hizo añicos con el asesinato de César en Roma. De nuevo, el mundo de Cleopatra se tambaleó. Su socio mayoritario había sido asesinado. Roma se sumió en el caos. Cleopatra necesitaba un nuevo protector para su empresa y rápidamente identificó al sucesor más probable de César en Oriente, Marco Antonio. Su famoso encuentro en Tarso es otro ejemplo de su genio para el marketing y la política. Marco Antonio la convoca como a una vasalla. Ella, en lugar de obedecer, lo hace esperar y orquesta su propia llegada. Se presenta en una barcaza dorada, disfrazada de la diosa Afrodita, con velas púrpuras, música y nubes de perfume. De nuevo, esto no era para seducir, era una demostración de poder, riqueza y cultura. Era un espectáculo diseñado para decirle a Marco Antonio: tú puedes tener las legiones, pero yo tengo el dinero para pagarlas, y la cultura de un reino de milenios. Somos iguales, negociemos. Y negociaron. Durante la siguiente década formaron la sociedad más poderosa del Mediterráneo. Ella financió sus desastrosas campañas militares en Partia. Él, a cambio, le devolvió a Egipto territorios que había perdido, como Chipre y partes de Siria, reconstruyendo su imperio. Juntos crearon una visión de un nuevo imperio oriental, un contrapeso a Roma. El clímax de esta visión fueron las donaciones de Alejandría, un evento público donde nombraron a sus hijos y al propio hijo de Cleopatra con César Cesarión como herederos de vastos reinos orientales. Para Roma, y especialmente para el rival de Antonio, el frío y calculador Octaviano, esto fue una declaración de guerra. Y aquí es donde nace el mito que conocemos. Octaviano no podía simplemente decirle al pueblo romano que iba a la guerra contra otro romano, Marco Antonio. Las guerras civiles eran impopulares. Necesitaba un villano, un enemigo extranjero que uniera a Roma, y encontró al villano perfecto en Cleopatra. Octaviano desató una campaña de propaganda magistral. Inundó Roma con panfletos e historias que pintaban a Marco Antonio como un buen romano que había sido embrujado y corrompido por una reina extranjera, una hechicera decadente y hambrienta de poder. La llamó la vergüenza de Egipto, una alcohólica, una ninfómana que lideraba un séquito de eunucos. Llegó a conseguir y leer en público un supuesto testamento de Marco Antonio, probablemente falsificado, donde declaraba su deseo de ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra. Para un romano, esto era la traición definitiva. Convirtió su inteligencia en astucia malvada, su poder en tiranía exótica. La deshumanizó para justificar su guerra. Y funcionó.
Roma se unió contra la amenaza egipcia y finalmente, en la batalla naval de Actium, las fuerzas de Antonio y Cleopatra fueron derrotadas. Incluso en su final, Cleopatra mantuvo el control. Tras el fallecimiento de Antonio, Octaviano planeaba llevarla a Roma y exhibirla en cadenas como el trofeo final de su victoria. Para una reina que se consideraba la encarnación de la diosa Isis, este era un destino peor que la muerte. Su decisión de desvivirse, según la leyenda, mediante la mordedura de un áspid, no fue un acto de desesperación romántica, fue su último acto político. El áspid era un símbolo de la realeza divina egipcia. Con este acto, negó a su enemigo su triunfo, controló su propia narrativa y eligió su final como una reina, no como una prisionera. Así que la Cleopatra, que ha pasado a la historia, la seductora, la femme fatale, no es la Cleopatra real, es la caricatura que su enemigo creó para ganar una guerra. La verdad es mucho más impresionante. La verdad es una mujer que gobernó durante más de 20 años un país difícil, que navegó las aguas políticas más peligrosas del mundo, que financió ejércitos, que controló la economía de su país y que usó cada herramienta a su disposición, su intelecto, su riqueza, su linaje y sí, sus alianzas románticas, en un intento desesperado por mantener a su nación independiente. No la recordemos como la amante de Roma, recordémosla como la última gran reina de Egipto, la CEO del Nilo que jugó la partida del poder contra el imperio más grande del mundo y casi gana.